Buen día a todos. Soy de la Universidad de las Peruanas, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Mi nombre es Luder Jaime Figueroa Prado, soy de la filial de Ayacucho. En esta oportunidad voy a hacer una explicación de las observaciones del expediente técnico de un puente, y el cual tomé como referencia un expediente de la Municipalidad Distrital de Quimbiri, la Convención Cusco. El expediente técnico es un proyecto de construcción del camino vecinal entre la comunidad de San Luis y la comunidad nativa de Pomorini. En la construcción de este camino vecinal también se construyó un puente, ¿no? El cual voy a mencionarles las observaciones de este proyecto a continuación. Bien, acá tenemos las partes del expediente, el índice, ¿no?, donde está especificando. Bien, empecemos. Las especificaciones técnicas y las observaciones que hice en este expediente técnico son 10 observaciones que les voy a mencionar, el cual una de ellas es esta, ¿no? La contingencia en salubridad. Como vemos, a la mano derecha en la imagen tenemos el expediente técnico donde obviaron, ¿no?, ciertas cosas, y bueno, las observaciones que hice creo que deberían incluir en el expediente técnico, ¿no? Por ejemplo, la contingencia en salubridad. Se deben considerar las contingencias accidentales referente a las picaduras o mordeduras que deben de estar previstas por el contratista en el aprovisionamiento de sueros, antiofídicos y antídotos. Además deben contar con un botiquín de primeros auxilios y una prevencionista o enfermera en salud si el proyecto lo requiera. Claro, esto es muy importante. Hay muchas empresas o muchas obras donde que no vemos botiquín, no vemos medicamentos de primeros auxilios, ¿no? Y lo cual creo que es muy importante tener en cuenta esto y tener todos los antibióticos, ¿no?, para las emergencias que se pueda dar en el transcurso del trabajo, ¿no? En la segunda observación es obras preliminares. En obras preliminares del río, por ejemplo, ¿no?, en obras preliminares provisionales, obviaron el desvío del río, ¿no?, que creo que el desvío del río en la ejecución de un puente es muy importante, ¿no?, porque así no nos perjudica lo que es el avance del proyecto o la elaboración de las zapatas para hacer los muros o para plantar los pilotes de los puentes, ¿no? Yo creo que esto no debería pasar, y bueno, creo que los expedientes también son reformulados, por eso es que se hacen las observaciones, ¿no? Bueno, en lo que es obras preliminares, el desvío del río, en obras preliminares y provisionales deben considerar el desvío del río. Es necesario para la excavación de zapatas y evitar retraso en el avance de la construcción del puente. Bien, ese es el punto 2. El punto 3, la observación, que es el campamento, ¿no? También vemos que en el campamento obviaron ciertas cosas, ¿no? Es importante, cuando la obra haya concluido, se deberá restaurar, reforestar el estado original de la zona donde se realizó la obra para mantener el paisaje circundante conforme al plan de manejo ambiental. Claro, esta observación, en la elaboración del campamento a veces tenemos que hacer cortes en los terrenos o botar desmontes, nivelar, el cual anteriormente haya sido un lugar donde había vegetación, había fauna, y todo ello no lo hemos cuidado adecuadamente, pero para que vuelva a su estado natural, terminando la obra, se debería reforestar esas partes afectadas, ¿no? Ese es el punto 3. El punto 4 es la descripción del programa del seguimiento y vigilancia. Como vemos, en el programa de seguimiento y vigilancia no pusieron descripción, ¿no? Esta partida consiste en la contratación de un especialista ambiental, quien se encargará de la aplicación y el seguimiento de las medidas de manejo ambiental contenidas en este programa, el estudio del impacto ambiental del puente, ¿no? Claro, es muy importante contar con un especialista ambiental o ingeniero ambiental para poder reforestar las áreas que han sido afectadas en los cortes de taludes, en fin, ¿no? Yo creo que esta parte es muy importante, ¿no? Describir o contar, ¿no? Contar con un especialista ambiental para no tener ninguna observación más adelante.
5. La observación en costos rendimientos de equipos. Como vemos, los precios unitarios, a veces en la cifra, en la adquisición de las maquinarias, por ejemplo, tenemos un ejemplo que la tarifa corresponde a la cisterna, a camiones cisterna, los precios incluyen las motobombas, eso es verdad, ¿no? Cuando uno alquila un camión cisterna, está incluido la motobomba, lo cual no debería tener otro precio. Entonces se asume que todos los equipos deben ser usados en la construcción del presente proyecto. Tienen como característica principal su condición de adquirirlos recientemente o nuevos, lo cual indica que los rendimientos propuestos deben cumplirse a cabalidad o ser mejorados en la realidad. Este último dependerá únicamente de la experiencia del personal contratado para su operación. Es muy importante tener en cuenta o contratar personal o operarios o operadores para la obra con experiencia, personas que hayan trabajado ya en otras obras públicas o privadas, ¿no? Para no tener retrasos en el avance. El número 6, observación de costos de movilización. Hay muchos que no incluyen, ¿no?, el costo de movilización de los equipos. Los costos de flete para los materiales se han calculado, como ya mencionó anteriormente, siendo el estudio para la fijación de las tarifas de servicio público de transporte de pasajeros o ómnibus de cargas en camiones, publicado el 30 de diciembre de 2002 en el Diario Oficial del Peruano, aprobado según el Decreto Supremo 049-2002 del Ministerio de Transporte y Comunicación. Estos costos son referenciales y se encuentran especificadas en el cuadro de costos de flete para las distancias virtuales calculadas de los diferentes puntos de transporte considerados. Muy importante, ¿no? El punto 7. Observaciones en características hidráulicas, ¿no? El diseño geométrico de los accesos no se ha variado con respecto al estudio original de la carretera, ya que esta cuenta con parámetros geométricos adecuados para desarrollar la velocidad del diseño, ¿no? Es muy importante tener en cuenta este diseño geométrico de los accesos, ¿no? Punto 8. Observaciones en obras complementarias. Asimismo, vemos que en las obras complementarias sería bueno, ¿no? Que se haya proyectado obras de defensa ribereña con gaviones en las márgenes del río, aguas arriba y aguas abajo del puente, al construir, ¿no?, en la margen derecha del puente que está mencionado en el expediente, ¿no? Claro que es muy importante hacer defensas ribereñas, ya sea con rocas o con gaviones, ¿no?, el cual nos ayuda a tener un encauce del río y no malograr la estructura del puente, ¿no? El punto 9. En la observación del punto 9 son las mermas en materiales. Creo que en los materiales siempre hay mermas, ¿no? Y hay muchos que obvian este tema, pero no debería ser así. En este caso, en el requerimiento se debe considerar las mermas y los viáticos. Para la mayoría de los materiales se ha considerado una merma del 5% en el producto adquirido, ¿no? Esto va en la memoria descriptiva de los materiales. El punto 10, el estudio de los suelos, ¿no? Observación y recomendación. Como para concluir este trabajo, tenemos una recomendación, ¿no? Las medidas de estabilización de taludes con medidas biológicas incluyen la revegetación, que requiere una preparación previa del terreno, incluyendo peinado, nivelación de los taludes y colocación de los suelos orgánicos en algunos casos, y el sembrado de especies nativas propias del sector, métodos y procedimiento que deberá ser dirigido por un especialista en la materia, y el proyecto trata de carreteras y puentes. De esta manera es importante la estabilización de talud con gaviones y muros de concretos, siempre cuidando el medio ambiente, ¿no? Bien, como objetivo de estudio yo creo que se debería considerar esta recomendación, y es importante, ¿no?, contar, hacer una estabilización de talud para no perjudicar el acceso que se está construyendo, en este caso que es un acceso, una carretera, ¿no?, hacia una comunidad. Bien, yo creo que con todo esto aprendemos
a tener en cuenta todas estas observaciones para no tener muchos errores en la elaboración de un expediente técnico, ¿no? Y para finalizar tenemos lo que son las imágenes donde se hicieron el estudio del suelo, el cauce del río, ¿no? Que se elaboró este expediente o este proyecto en el distrito de Quimbiri, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les sirva en algo este trabajo. Muchas gracias por su atención.